Son las 12. El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Incierto futuro para Jesús Santrich. Fiscalía formulará hoy nuevos cargos contra exnegociador de paz. Declaraciones de Marlon Marín, las nuevas pruebas contra Santrich y su proceso por narcotráfico. Senador Iván Cepeda dice que condiciones de salud de Santrich no son las mejores y denuncia irregularidades en su recaptura. A piedra arremeten contra casa del presunto asesino de María José, la niña que perdió la vida en extrañas circunstancias. A 283 asciende la cifra de muertes violentas en Medellín en los primeros 5 meses del año. Paralizado el comercio en Tarazá, bajo Cauca antioqueño, en rechazo a la violencia que azota la región. Racha de homicidios en el Huila, 5 víctimas mortales el fin de semana. 2 menores venezolanas murieron por desnutrición en el Valle del Cauca. Con más derrotas que victorias, el brasileño Paulo César Autori pone a cargo su disposición como director técnico de Atlético Nacional. Y en entretenimiento, Juanes inicia su nueva gira por Estados Unidos con un show visual. Con Gina Acuña. Buenas tardes, bienvenidos a CMI, emisión del mediodía. Es incierta la suerte jurídica del exjefe guerrillero Jesús Santrich. Hoy se espera que la Fiscalía le impute nuevos cargos por concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Sin embargo, aún persisten dudas frente a su captura, su estado de salud y las pruebas del ente acusador para el nuevo proceso penal. Daniela, buenas tardes. ¿A qué hora se tiene previsto el inicio de la audiencia para la imputación de cargos de Santrich? Hola Gina, buenas tardes. Mire, aquí en los juzgados de Palo Quemado ya está todo listo para que se lleve a cabo con todas las garantías y todo el trámite de Jesús Santrich. La audiencia sería sobre las 2:30 de la tarde, es lo que ha informado la Fiscalía. Todavía se desconoce cuál juez de control de garantías será el que lleve a cabo esta audiencia. La Fiscalía hoy lo que realizará durante la audiencia será mostrar las pruebas que implican en un nuevo delito a Jesús Santrich. El delito que será imputado esta vez es concierto para delinquir con fines de narcotráfico y la Fiscalía pedirá también que sea enviado a la cárcel nuevamente, como ya lo veníamos contando desde el viernes. En la siguiente nota justamente les hacemos un resumen, qué es lo que ha pasado hasta hoy, cuál es el estado de Jesús Santrich, el estado de salud y si podrá venir aquí a los juzgados de Palo Quemado a que se le realice la audiencia de imputación de cargos. La Fiscalía le imputará cargos al exjefe guerrillero Jesús Santrich como presunto responsable del delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico. En este caso, un concierto para delinquir agravado por la finalidad de narcotráfico tiene penas de hasta 30 años de prisión aquí en Colombia. Sin embargo, su estado de salud no es óptimo para ser presentado en diligencia judicial prevista para la tarde de hoy. En efecto, Santrich tomó una decisión conscientemente de quitarse la vida. Eso fue lo que nos afirmó y por su condición física, por su estado de salud actualmente es evidente que él prefiere la muerte a la extradición, que él no va a pasar a la historia como una persona que fue extraditado por narcotráfico en Colombia. Según el senador, quien se entrevistó con Santrich el fin de semana, hay episodios que el ex jefe guerrillero no recuerda. Nos narró episodios muy fragmentarios después de que, al parecer, él perdió la conciencia, se desvaneció por pérdida de sangre después de su intento de suicidio. Indicó que hay dudas frente a su captura. Lo que nosotros queremos ver son los informes médicos, ¿no? Y cómo fue atendido, qué clase de procedimientos se llevaron a cabo. Esa parte no está clara para nosotros. Sin embargo, esta captura fue declarada legal. Considero yo que claramente la captura es legal. Teniendo en cuenta que el fundamento jurídico es distinto, así fácticamente sea similar, pero recuerda, aquí tenemos pruebas nuevas. Otro de los escenarios es la eventual extradición. La respuesta parecería ser que no. ¿Por qué? Porque si bien se le está abriendo un proceso en Colombia es por hechos frente a los cuales la JEP ya se pronunció. En este escenario es posible la extradición de Santrich. Esperemos que va a decir la apelación en la JEP, que la decisión está apelada. Santrich, ante estos hechos, no podría posesionarse como congresista. Nunca se ha visto que la mesa del Congreso se vaya para una cárcel a tomarle posesión de un cargo a alguien que está judicializado.
Se espera si esta tarde la defensa de Santrich pide un aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos ante su estado de salud. Pues bien, y es que recordemos que Jesús Santrich se encontraba en un estado delicado de salud y por esto era incierto si podría asistir o no a la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento. Sin embargo, el dictamen médico ha dicho que Jesús Santrich en este momento ya se encuentra estable y que podría asistir a la diligencia judicial, que será, como ya lo decíamos, a las 2:30 de la tarde. Pero, ¿qué va a pasar durante esta audiencia? La Fiscalía va a mostrar las nuevas pruebas que tiene en contra del ex jefe guerrillero. Entre esos es el video que se conoció ya la semana pasada a color de 7 minutos, en los que se demuestra, según la Fiscalía, que Jesús Santrich sí estaba enviando cocaína a Estados Unidos. Marlon Marín es el testigo estrella de la Fiscalía para imputarle estos nuevos delitos y para la recaptura. Investigadores de la Fiscalía entrevistaron desde Estados Unidos a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez. Marín, quien colabora con la justicia de ese país, decidió declarar contra el ex jefe guerrillero Jesús Santrich luego de que se conociera el fallo de la Justicia Especial para la Paz que impidió su extradición. Según indicaron fuentes cercanas al proceso, la declaración duró más de 3 horas y en ella Marín entregó los pormenores de cómo fue la supuesta negociación de 10 toneladas de cocaína a cambio de $15 millones en la que habría participado Santrich, los empresarios Armando Gómez España, Simón Yunes, agentes de la DEA y él. En la declaración, Marín corroboró varias de las acusaciones presentadas en el indictment de Estados Unidos y aseguró que fue Jesús Santrich quien habría conseguido una de las muestras de 5 kilogramos de cocaína que se dio como muestra a los supuestos enlaces del cartel de Sinaloa. Dicha muestra habría sido entregada para demostrar la calidad del producto y, según Marín, los contactos de Santrich en las disidencias de las FARC se la habrían suministrado. Marín también indicó en su declaración que en un principio se acordó enviar 1 tonelada de droga, después la cantidad se subió a 5 y finalmente se llegó a una negociación final de 10 toneladas. En la audiencia de formulación de cargos contra Santrich por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir, la Fiscalía también presentará el video de 7 minutos en el que se documentó una reunión entre Santrich, Marín y 2 agentes infiltrados de la DEA. La Fiscalía pedirá que Santrich sea enviado nuevamente a prisión luego de que la JEP ordenara su libertad. Aún no es claro si la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento de Jesús Santrich primero será reservada o será por videoconferencia desde el búnker de la Fiscalía donde permanece en este momento. Pues bien, a las 2:30 de la tarde estaremos atentos a lo que suceda aquí en los juzgados de Palo Quemado y la audiencia en contra de Jesús Santrich por estos nuevos delitos. Por ahora es toda la información. Daniela Morales en CMI La Noticia. Daniela, gracias. La Procuraduría presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz el recurso de apelación que busca revocar la decisión sobre la garantía de no extradición de Jesús Santrich, que fue tomada en primera instancia. La procuradora delegada ante la JEP, Mónica Cifuentes, presentó formalmente ante la Jurisdicción Especial para la Paz el recurso de apelación que busca revocar la garantía de no extradición del ex jefe guerrillero Jesús Santrich. Para el Ministerio Público, la decisión de la sección de revisión de la JEP debe ser estudiada por la sección de apelación de esa jurisdicción para que se revise la determinación y se dé vía libre a la extradición a Estados Unidos. El recurso ya fue presentado y la Procuraduría tiene plazo hasta el 24 de mayo para sustentar la solicitud. Según anunció el procurador Fernando Carrillo, en la petición se buscará incluir el video en el que presuntamente se documentó la negociación de la droga al extranjero. Asimismo, el Ministerio Público anunció que un agente especial de la Procuraduría revisará la situación actual de Jesús Santrich luego de su detención por parte de la justicia ordinaria. Acompañado de la cúpula militar, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se defendió de las acusaciones del diario The New York Times que hablan del regreso de los falsos positivos. Reiteró que los operativos de la fuerza pública se desarrollan en el marco del respeto a los derechos humanos. La muerte de Dimar Torres, un reincorporado de las FARC, aparentemente a manos de un soldado del ejército hace 3 semanas, enrareció el clima al interior de las fuerzas militares y sirvió de excusa para que el corresponsal del New York Times en Colombia publicara este artículo, asegurando que el país parecía regresar a las épocas de los llamados falsos positivos. La fuerza pública en este sentido está siendo vulnerada y sus integrantes también. Aquellas personas que de una u otra manera cometan un acto criminal, integrantes de las fuerzas serán puestos inmediatamente
a disposición de las autoridades. En su defensa, el ministro Guillermo Botero admitió que los niveles de inseguridad han subido en el país por cuenta del narcotráfico y que en consecuencia han aumentado las operaciones militares. Operaciones que han terminado con más capturas que muertes en combate. Hemos logrado 3.676 capturas. Antes, en el mismo periodo, se han logrado 1.527. Eso da un incremento del 141%. Reiteraron que los incentivos a militares por éxitos operacionales están contemplados en la ley y que nunca se ha presionado a la tropa para aumentar resultados en materia de muertes o neutralizaciones. No he hecho ninguna presión y el motivo de eso es que no he tomado ninguna decisión. El ministro de Defensa garantizó la seguridad del periodista estadounidense, quien tras la publicación del artículo viajó a Estados Unidos, según él, por las acusaciones que le endilgaba el oficialismo. Conmocionados se encuentran los habitantes en Barranquilla por la muerte de una menor de 6 años de edad. El cuerpo sin vida de la niña fue encontrado junto a un arroyo. Hace pocos minutos la comunidad fue hasta el lugar de residencia del presunto sospechoso. La atacaron a piedra y le prendieron fuego. Fabián, buenas tardes. ¿Qué detalles se conocen de este atroz crimen? Gina, muy buenas tardes para usted. El cuerpo de la menor fue encontrada con una herida en su cuello producida por un arma blanca en un sector enmontado de un arroyo que está en proceso de canalización. Las autoridades manejan dos hipótesis sobre este hecho. La primera es que la abuela de la menor fallecida le debía 150.000 pesos a un sujeto conocido como Jimmy Ballestas. Y la otra es que Randy, el menor de 16 años de edad, que al parecer es el autor material del hecho, mantenía una relación amorosa con la tía de la menor, relación que no era aprobada por sus familiares. Según la policía, la menor fue asesinada por un acto de retaliación. Al parecer, la progenitora de la niña asesinada le debía 150.000 pesos a uno de los hoy capturados, quien fue identificado como Jimmy José Chapman. El cuerpo sin vida de la menor fue encontrada en horas de la tarde del día de ayer en un arroyo en la vía La Circunvalar. Le ofrecen 500.000 pesos para cegarle la vida a María José. En lo que cuenta él inicialmente, esto obedece porque la persona que se llama Jimmy Chapman, le prestó un dinero a la abuela de la menor. La madre de la menor, María José Ortega Ballestas, señaló a Randy Ballestas, el menor de 16 años de edad y quien fue capturado por la policía como el autor material de la muerte de la menor. Pero le pide a las autoridades que den con la captura de un tercer sujeto implicado en el hecho. Aparte de él, ahí está también el taxista, que lo dejaron en libertad, porque él fue el que lo llevó, él lo esperó, lo trajo de regreso. Él vio el alboroto que formamos al buscar a la niña, la policía viendo videos y todo, y aún así él no va a decir nada de que él salió con un canasto, o sea, no se le hace sospechoso nada. Vecinos del barrio Surdí en el suroccidente de Barranquilla atacaron a piedra y luego incendiaron la casa donde reside el menor Randy, a quien la familia de la menor María José Ortega Ballesta responsabiliza por su muerte. Nos encontramos aquí en el sector del barrio Surdí, Gina, en donde hace pocos minutos, como informamos, fue incinerada la casa donde vivía el menor Randy. Conmoción hay entre todos los habitantes de este sector. Para hoy a las 2 de la tarde se tiene prevista la audiencia de legalización de captura del sujeto conocido como Jimmy Ballestas. Está prevista para las 2 de la tarde en el Centro de Servicios Judiciales de esta ciudad. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. 56 líderes sociales han sido asesinados en lo corrido del año y por lo menos 5 han sido víctimas de atentados, según Redepaz. Mayerle Angarita, líder social de los Montes de María, fue víctima de un atentado en las últimas horas en Barranquilla y las autoridades investigan este hecho. El Instituto Nacional de Medicina Legal reveló que entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019 han sido asesinados un total de 317 líderes sociales. Por departamentos, Cauca es el que mayor número de asesinatos registra con 67 casos, seguido de Antioquia con 44, Nariño y Norte de Santander con 25 y Valle del Cauca con 24.
Por su parte, Redepaz señaló que entre el 1 de enero y el 20 de abril han sido asesinados 56 líderes y 5 más fueron víctimas de atentados. Frente a estos últimos, el más reciente caso ocurrió en Barranquilla con Mayerly Angarita, líder de los Montes de María, quien días atrás denunció ser víctima de nuevas amenazas. Yo he sobrevivido a 2 atentados y nunca había sentido tanto miedo y tanta zozobra como la que he sentido del agosto para acá. O sea, el incremento, el miedo, no dormimos, hemos tenido que reforzar nuestras casas, nos mantenemos en movimiento. Desde diferentes sectores se pide a la Fiscalía que se esclarezcan estos hechos. Racha de homicidios en el Huila durante el fin de semana. 5 personas fueron las víctimas en hechos de intolerancia por la ingesta de licor y el crimen de una mujer de 35 años en el municipio de La Argentina. Mayerly Murcia nos entrega el reporte desde Neiva. Mayerly, buenas tardes. Hola Gina y televidentes, les informo que durante este fin de semana 5 personas perdieron la vida en diferentes hechos de intolerancia. Uno de ellos es la ingesta de licor. Asimismo se presentó el asesinato de una mujer en el municipio de La Argentina. Una mujer identificada como Lady Joana Urbano Gómez, de 35 años de edad, fue asesinada cuando se encontraba desarrollando labores como manicurista en el municipio de La Argentina. La mujer recibió 2 impactos de bala en la cabeza, lo que le ocasionó la muerte de manera instantánea. Una señorita de aproximadamente 23 años, cual tenía el oficio de manicurista, llega a prestar un servicio a domicilio a las afueras del municipio. De acuerdo a las versiones de los residentes de esa vivienda, ellas entraron a coger una toalla cuando entró una persona con un arma de fuego y asesinó a esta señora. De igual forma, la intolerancia y la ingesta de alcohol deja 4 víctimas mortales en zonas rurales de los municipios de Garzón, Salado Blanco y Tello. 2 de ellos en el municipio de Salado Blanco. Allí podemos establecer que es un caso de toma de justicia por propias manos. Una de las víctimas estaba con detención domiciliaria. Esta persona había asesinado o estaba involucrado en un homicidio en el año 2015. Esta persona estaba por fuera de su residencia, se encontraba en el espacio público. Allí, de acuerdo a las informaciones preliminares, familiares de los CISO del año 2015, del homicidio del 2015, tomaron justicia por propias manos y asesinaron a esta persona. Las autoridades investigan los móviles de estos hechos para aclarar con exactitud qué fue lo que conllevó a estos homicidios. Recordemos que durante lo corrido de este año en el departamento del Huila se han presentado 4 casos de asesinato a mujeres, 3 de ellas por sus parejas sentimentales. Esta es la información desde la ciudad de Neiva. Mayerly Murcia para CMI, La Noticia. Mayerly, sigue en aumento la cifra de homicidios en Medellín. En menos de 48 horas fueron asesinadas 7 personas. En los primeros 5 meses del año, la cifra de homicidios alcanzó la cifra de 248. También hay conmoción en esta ciudad por el crimen de un taxista por robarle su vehículo. Yussi, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué tiene disparado el crimen en la ciudad? Hola Gina, buenas tardes. Según la policía y también la Secretaría de Seguridad de Medellín, esto obedece en su mayoría a la confrontación por parte de bandas criminales quienes tienen retaliaciones en los diferentes barrios de la ciudad y esto origina muchas de estas muertes violentas, pero también lo son las riñas comunes y también el tema de hurtos, como sucedió en el caso de un taxista que fue asesinado por parte de 3 hombres, entre ellos un menor de edad, quienes le querían robar su vehículo. El taxista Juan Guillermo Moncada atendió una llamada para hacer una carrera en el centro de Medellín. Al vehículo se subieron 2 adultos y un menor de edad. Horas después, su cuerpo fue encontrado afuera de la ciudad en el sector de Latillo. Según la policía, los hombres lo asesinaron para robarle su vehículo. En donde solicitan varios sujetos, 2 adultos, un menor de edad, un servicio en el centro de la ciudad de taxi. Estos lo conducen a zona rural del municipio de Barbosa, más exactamente en el sector conocido como el Altillo, en donde, de acuerdo a las informaciones posteriores a la captura de estos 2 sujetos y la aprehensión del menor, le hurtaron el vehículo y asesinaron al taxista dejándolo abandonado en este lugar. El crimen tiene conmocionado al gremio de taxistas. Muchos de ellos se sienten inseguros para ejercer su labor. Sí, no, se siente el susto pues por tanta inseguridad que hay en toda el área metropolitana, no solo en Medellín, sino que en toda el área metropolitana se siente la inseguridad. Mucho temor, mucha inseguridad, entonces por lo tanto hay que andar con cuidado. Por ejemplo, ellos no hay puede meter.
En Medellín también se presentó una racha violenta con 7 personas asesinadas en menos de 48 horas. Ya son 283 los homicidios en 2019. Estamos adelantando pues la investigación de otro caso que sucedió en el municipio de Barbosa, producto de una intolerancia. A través de una riña por parte de varios sujetos, termina uno asesinado por arma de fuego y otro lesionado con arma blanca por la ingesta de bebidas embriagantes. Ya se tiene plenamente identificado al agresor y estamos para la judicialización y prontamente ponerlos a buen recaudo de las autoridades judiciales. En un operativo, la policía logró la captura de una mujer que tumbó a una motociclista. Luego le inyectó una sustancia en los glúteos e incineró la moto. No solo preocupa la violencia que hay en Medellín, sino también en el Bajo Cauca antioqueño. Recordemos que la semana pasada allí se presentó la explosión de un artefacto que dejó 2 personas muertas. Por eso la comunidad salió por las principales calles de este municipio de Tarazá para protestar estos hechos violentos, y también hoy el comercio amaneció completamente cerrado. Con globos blancos, pancartas y mensajes de paz, habitantes del municipio de Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño clamaron a los violentos que cesen su accionar delictivo. Rechazaron la explosión de un artefacto que dejó 2 personas muertas la semana pasada, pero también los crímenes selectivos cometidos por bandas criminales. Hoy todo el comercio se encuentra cerrado, cesaron actividades como protesta pacífica. Estamos en una manifestación cívica, pacífica, voluntaria e indefinida, donde se concertó con toda la comunidad. El comercio está cerrado, las instituciones no están prestando un servicio, los mototaxis tampoco. Entonces es con el fin pidiendo que los actores armados saquen la comunidad civil del conflicto. La policía mantendrá un refuerzo especial de seguridad en la zona, principalmente en la vía que comunica al Bajo Cauca antioqueño con la costa atlántica. Y en otras noticias de Antioquia, a las 2:21 del mediodía, una grave emergencia se presenta a esta hora, exactamente en el municipio de Apartado, esto en el Urabá antioqueño, en donde se presentaron por lo menos 5 horas de fuertes lluvias que provocaron la creciente y el desbordamiento del río Apartado y dejó a cerca de 600 personas damnificadas. Allí a esta hora también se está haciendo un censo para evaluar qué otras pérdidas hay, pues muchas de estas casas quedaron inundadas, parte de los enseres, cultivos y algunos ganados. Justamente en las últimas horas el alcalde de este municipio expresó que ayudarán a cada una de estas familias que resultaron afectadas por estas fuertes lluvias. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Feliz tarde, Yusi, gracias. Se termina el plazo para las familias del sector del Guamo en Manizales, donde se ordenó la evacuación de cerca de 230 familias debido a las condiciones de riesgo que tiene el sector por la inestabilidad del terreno. Juan Alberto, buenas tardes. ¿Ya fueron desalojadas las familias? Así es, compañeras, muy buenas tardes. Pues nos encontramos en el sector del Guamo, donde venimos haciéndole seguimiento a esta situación donde una inspección de policía ordenó la evacuación de 232 familias y de derrumbar sus viviendas. Sin embargo, los moradores de esta parte de Manizales dicen que no saldrán de sus viviendas y esperan llegar a un arreglo con las autoridades. Las 232 familias dicen que guardan la esperanza de que su evacuación no se tenga que dar a la fuerza y que por el contrario les respeten sus derechos. Lo que se ha decidido y en las reuniones es de que no salimos, porque no tenemos más para dónde echar. Dicen que son familias que llevan muchos años allí y que esperan que tengan en cuenta que viven con niños y ancianos. En pensar de que van a ocupar todas estas casas sabiendo que pues, aquí hay tantas familias, tantos niños, y pues no sería como tan convenible que quisieran eso, porque pues la gente si vive por acá es porque tiene necesidad de vivir y no tiene pues otra forma de hacerlo. Por su parte, las autoridades dicen que todo está expresado en el fallo y que se tiene que hacer respetar por parte de la inspección sexta que ordenó este desalojo. Dicen ellos finalmente que esperarán a ver qué pasa mañana, confiando, dicen, en Dios y en las autoridades para que tengan en cuenta pues todo el tiempo que tienen estas familias aquí habitando este sector. En Manizales, Juan Alberto Giraldo, CMI La Noticia. Juan Alberto, muchas gracias. El presidente del Sindicato de Trabajadores de EMCALI, empresa de servicios públicos de Cali, denunció un posible ataque en su contra tras una balacera enfrente de su vivienda. Aunque la policía ha dicho que se habría tratado de un intento de hurto contra el líder sindical, la víctima pide investigar a profundidad lo ocurrido. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué detalles se conocen sobre la situación del trabajador?
Gina, Luisa, televidentes, muy buenas tardes. En esos momentos el trabajador está fuera de peligro. En las próximas horas dará la denuncia respectiva a la Fiscalía General de la Nación. Y es que pide precisamente eso, mayor investigación, porque esta vez no es la primera vez que se presenta un caso como este. Y aunque hay un capturado, él dice que podría tratarse de alguna actividad en su contra por su labor como líder sindical. Ricardo Muñoz terminaba labores como sindicalista y al regresar a su vivienda fue abordado por un hombre que lo intimidó con arma de fuego. Su escolta reaccionó y logró reducirlo para su detención. En su poder tenía un arma de fuego falsa. Donde nos llega un individuo apuntándonos con un arma de fuego y lo que hago inmediatamente es entrar a mi casa, a mi residencia, y afortunadamente la escolta reacciona de muy buena manera, logrando reducir a este individuo, el cual fue entregado a las autoridades. El líder sindical pidió que, aunque la policía señala que se habría tratado de un intento de hurto, investiguen qué hay detrás de esos hechos, toda vez que en anteriores oportunidades han sufrido ataques sin resultados contundentes. No puede ser que en el 2014 la sede del sindicato sufrió un atentado por parte de unos individuos, los cuales quedaron identificados en las cámaras. Hoy no hay ningún resultado. Finalizando el mes de enero del 2019, un hecho similar a las afueras de mi vivienda, donde también quedan registrados estos individuos en las cámaras del sector y tampoco hay resultado frente a los hechos. Hoy hay un capturado. Muñoz cuenta con un hombre que vela por su seguridad, pero dice no tener ningún tipo de vehículo para su seguro desplazamiento durante las actividades diarias que desempeña al frente del sindicato. El líder sindical también dijo que pese a estos hechos no dejará su actividad sindical en defensa de los recursos de la empresa de servicios públicos de la capital vallecaucana. En otras noticias, un saldo total de 39 personas heridas y un muerto dejó un aparatoso accidente en las vías del departamento del Valle. Las autoridades están investigando las causas de este siniestro. Un vehículo de servicios especiales se volcó sobre el corredor vial entre el municipio de Palmira y el corregimiento de Amaime, dejando un saldo de un muerto y 39 heridos. Un bus de servicio especial que se conducía con 40 pasajeros hacia el eje cafetero. Aún se desconocen las causas, pero no se descarta una falla mecánica, un exceso de velocidad. Y lastimosamente en este accidente resultaron 39 personas heridas y una persona que falleció de 55 años. Como Liliana Sánchez fue identificada la víctima fatal del siniestro producto de las múltiples contusiones que sufrió, mientras que los lesionados permanecen bajo observación médica. La mayoría fueron con contusiones y heridas leves, 3 de ellos sí parecía que recibían heridas de gravedad como fracturas expuestas y fueron remitidos a centros asistenciales principalmente de Palmira. 2 en condiciones que requieren intervención quirúrgica y los demás tienen heridas leves. Otra de las hipótesis que manejan las autoridades es que el conductor perdió el control del automotor al esquivar una rama que había sobre la carretera. El hombre permaneció hospitalizado, tenía toda la documentación al día y no presentaba antecedentes de infracciones de tránsito. Algunos de los lesionados ya fueron dados de alta y durante este accidente no hubo más vehículos comprometidos. Información desde Cali, Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, muchas gracias, feliz tarde. Estos son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI, emisión del mediodía. Incierto futuro para Jesús Santrich. Fiscalía formulará hoy nuevos cargos contra exnegociador de paz. Declaraciones de Marlon Marín, las nuevas pruebas contra Santrich y su proceso por narcotráfico. Senador Iván Cepeda dice que condiciones de salud de Santrich no son las mejores y denuncia irregularidades en su recaptura. A piedra arremeten contra casa del presunto asesino de María José, la niña que perdió la vida en extrañas circunstancias. A 283 asciende la cifra de muertes violentas en Medellín en los primeros 5 meses del año. Paralizado el comercio en Tarazá, bajo Cauca antioqueño, en rechazo a la violencia que azota la región. Racha de homicidios en el Huila, 5 víctimas mortales el fin de semana. 2 menores venezolanas murieron por desnutrición en el Valle del Cauca. Con más derrotas que victorias, el brasileño Paulo César Autori pone a cargo su disposición como director técnico de Atlético Nacional. Y en entretenimiento, Juanes inicia su nueva gira por Estados Unidos con un show visual. Y estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos a continuación en CMI, emisión del mediodía. Drama en Nariño por soldado profesional que está desaparecido desde hace 2 meses.
Versiones encontradas. Sindicalista denuncia atentado y policía asegura que era un intento de asalto. 2 menores venezolanas mueren por desnutrición en Valle del Cauca. 1 de cada 3 familias padece alguna enfermedad mental. Estrés, ansiedad y depresión, las principales causas. 420 patinetas eléctricas inmovilizadas por invasión de espacio público en Bogotá. El rompimiento de Google con Huawei por presiones del gobierno Trump. Scarlett Johansson se casa por tercera vez. Todos los detalles en las noticias del entretenimiento. Continuamos en CMI, emisión del mediodía. Un soldado profesional próximo a pensionarse se encuentra desaparecido desde hace más de 2 meses en Nariño. Su familia pide al ejército ayudarles en su búsqueda, al tiempo que denuncian que los han dejado solos. Hay tristeza en el hogar de la familia Ojeda Castro en zona rural de Remolinos, Nariño. Uno de sus integrantes, el soldado profesional Mesías Salvador, de 41 años, fue sacado muy temprano, el 17 de marzo, de su casa en el barrio San Lorenzo de Pasto por un hombre conocido con el alias de El Chino. Desde ese día han pasado 2 meses. El decir de la gente es que mi hermano andaba con un señor que le decían alias El Chino. Pues él tenía que ver con la gente de allá. La gente de allá es el término que usan en la zona para decir que era de la guerrilla. Por eso, aseguran algunos en Remolinos, Nariño, que lo sacaron de su casa para matarlo. Por mi hermano ser militar, nos pasó todo esto. La gente es muy envidiosa por acá, de estas selvas por acá, todos no me lo querían a mi hijo. Pero también hay quienes aseguran todo lo contrario. Que él tal vez se fue a hacer es un maleante porque tuvo 10 hijos y no tenía tal vez cómo mantenerlos, entonces fue a hacer mal. Mesías Salvador, además de trabajar en inteligencia, era experto antiexplosivos y era padre de 3 hijos. Cierto que tenía sus hijos, pero él nunca se olvidaba de mí, mis hijos, nunca se olvidaba. Producto de su trabajo, perdió el 30% de la audición y las huellas de las esquirlas permanecen en su rostro. Me dijo un soldado es que de pronto que como él ya no le servía para nada y estaba en el final de la salida, entonces por eso no le buscaban porque él ya no servía, o sea. Sus hermanas han recorrido pueblos vecinos en busca de Mesías Salvador, atendiendo todo tipo de rumores e indicaciones. La gente dijo en Esmeraldas, lo bajaron y los mataron, pero no se supo qué lo hicieron. Si los tiraron al agua o los enterraron. Desde la madrugada del 17 de marzo no lo volvieron a ver ni saben nada de él. Hoy solo le piden a las autoridades ayuda urgente para encontrarlo. Que me lo entreguen a mi hijo como sea. Yo no les pido plata sino mi hijo. Mi hijo, mi hijito lo pido por mi santo Dios que él me está oyendo. A esta hora regresamos con Daniela Morales a los juzgados de Palo Quemado para conocer nuevos detalles de la audiencia contra el exnegociador Jesús Santrich. Daniela, ¿qué nuevos detalles hay? ¿Santrich será trasladado hasta los juzgados? Hola Gina, nuevamente la saludo desde los juzgados de Palo Quemado. Pues mire, hasta ahora la información confirmada es que en efecto la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento sí se realizaría aquí en los juzgados de Palo Quemado en la sala 219. Lo que aún es incierto es si será pública, si habrá una videoconferencia o además de esto, pues si en otro caso se hará reservada. Pero además en esta audiencia se mostrarán todas las pruebas en contra de Jesús Santrich para este nuevo delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Marlon Marín es el testigo estrella esta vez de la Fiscalía. Investigadores de la Fiscalía entrevistaron desde Estados Unidos a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez. Marín, quien colabora con la justicia de ese país, decidió declarar contra el ex jefe guerrillero Jesús Santrich luego de que se conociera el fallo de la Justicia Especial para la Paz que impidió su extradición. Según indicaron fuentes cercanas al proceso, la declaración duró más de 3 horas y en ella Marín entregó los pormenores de cómo fue la supuesta negociación de 10 toneladas de cocaína a cambio de $15 millones en la que habría participado Santrich, los empresarios Armando Gómez España, Simón Yunes, agentes de la DEA y él. En la declaración, Marín corroboró varias de las acusaciones presentadas en el indictment de Estados Unidos
y aseguró que fue Jesús Santrich quien habría conseguido una de las muestras de 5 kilogramos de cocaína que se dio a los supuestos enlaces del cártel de Sinaloa. La droga habría sido entregada para demostrar la calidad del producto y, según Marín, los contactos de Santrich en las disidencias de las FARC se la habrían suministrado. Marín también indicó en su declaración que en un principio se acordó enviar 1 tonelada de droga, después la cantidad se subió a 5 y finalmente se llegó a una negociación de 10 toneladas. En la audiencia de formulación de cargos contra Santrich por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir, la Fiscalía también presentará el video de 7 minutos en el que se documentó una reunión entre Santrich, Marín y 2 agentes infiltrados de la DEA. Lo que sí nos recomendaron mucho que toda la mercancía sea de la misma, de los 5, no va a ser de la misma, pero que sea la misma calidad. La Fiscalía pedirá que Santrich sea enviado nuevamente a prisión luego de que la JEP ordenara su libertad. Es incierto si Jesús Santrich llegará o no aquí a los juzgados de Palo Quemado, porque no se conoce en este momento bien cuál es el estado de salud en el que se encuentra. Sin embargo, recordemos que ya un dictamen médico ha dicho que él está estable, pero también integrantes del partido de las FARC señalan que su condición de salud no es apropiada para el trámite judicial. Por eso, en la siguiente nota les contamos en este momento cómo está Jesús Santrich. La Fiscalía le imputará cargos al ex jefe guerrillero Jesús Santrich como presunto responsable del delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico. Tiene penas de hasta 30 años de prisión aquí en Colombia. Sin embargo, su estado de salud no es óptimo para ser presentado en diligencia judicial prevista para la tarde de hoy. Por su condición física, por su estado de salud actualmente, es evidente que él prefiere la muerte a la extradición. Según el senador, quien se entrevistó con Santrich el fin de semana, hay episodios que el ex jefe guerrillero no recuerda. Muy fragmentarios después de que, al parecer, él perdió la conciencia, se desvaneció por pérdida de sangre después de su intento de suicidio. Otro de los escenarios es la eventual extradición. La respuesta parecería ser que no. ¿Por qué? Porque si bien se le está abriendo un proceso en Colombia es por hechos frente a los cuales la JEP ya se pronunció. En este escenario es posible la extradición de Santrich. Esperemos que va a decir la apelación en la JEP, que la decisión está apelada. Se espera si esta tarde la defensa de Santrich pide un aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos ante su estado de salud. Estamos justamente pendientes de qué va a pasar sobre las 2:30, 3 de la tarde aquí en los juzgados de Palo Quemado, si hará o no presencia o si se suspenderá pues esta audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra del ex jefe guerrillero. Es por ahora toda la información. Daniela Morales en CMI La Noticia. Daniela, gracias. Y en un duro pronunciamiento desde la clandestinidad, el ex jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, aseguró que fue un error haber entregado las armas a un Estado tramposo. Márquez reacciona a la captura de Santrich y la califica de ilegal. Como ilegal y abuso de autoridad calificó el excomandante guerrillero y exnegociador de la FARC la captura de Jesús Santrich. Ningún colombiano necesita ser jurista para entender que nada de lo que diga una persona drogada forzosamente, como ocurrió con Santrich, puede ser legal. Márquez, de quien se desconoce su paradero desde hace casi un año, le hace un llamado al presidente Duque para que frene lo que considera una campaña sucia contra la paz. Presidente Duque, no le vuelva la espalda a la Constitución. No traicione su juramento, no dinamite la independencia de los poderes con ese odio sordo que solo busca hacer trizas y dejar sin efecto el acuerdo de paz de La Habana. Márquez también le envió un mensaje a la base guerrillera que se siente traicionada por los incumplimientos al acuerdo de La Habana firmado con el gobierno Santos. Fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte. Pérdidas millonarias dejan los cierres de la vía Bogotá-Villavicencio. Los gremios manifiestan que estos ascienden a más de 400.000 millones de pesos. Reinel Moncada nos entrega el reporte. Reinel, buenas tardes. Gracias, Gina. Buenas tardes. La saludo desde la Cámara de Comercio de Villavicencio, donde a esta hora se reúne la veeduría de la vía Bogotá-Villavicencio, quienes han manifestado que las pérdidas son millonarias durante la semana que estuvo cerrada la vía. Luego de una semana de cierres continuos en la vía Bogotá-Villavicencio por derrumbes en los kilómetros 58 y 64, los gremios anunciaron pérdidas millonarias en la región. Nosotros estábamos hablando de que por cada día de cierre de la vía se están perdiendo más o menos 18.000 millones de pesos en productos perecederos o productos como la ganadería, como la porcicultura, que pierden peso y pierden sus características. Eso se refleja en el bolsillo de los productores.
Uno de los sectores más perjudicados es el de turismo, que pierden más de 900 millones de pesos diarios. Pues es demasiado grave, pues definitivamente las pérdidas hoy en día son muy altas. El sector hotelero tiene cancelación del 90% de sus reservas y de igual manera también los prestadores de servicios turísticos ya hemos tenido cancelación de los eventos empresariales de junio y julio. La gobernadora del Meta le hizo un llamado al gobierno nacional. Por favor, necesitamos que el presidente nos dé los recursos necesarios para la intervención de los puntos críticos que hoy tiene la vía Bogotá-Villavicencio. A esta hora la vía está habilitada. Pese a que la vía estuvo cerrada durante toda la noche, a esta hora la vía está habilitada y Coviandes ha informado que mientras las condiciones climáticas lo permitan, estará en funcionamiento. Esta es toda la información que se produce desde Villavicencio con Reinel Moncada. Sigan ustedes con más información en CMI La Noticia. Reinel, muchas gracias. Regresamos a Cali con la historia de 2 menores venezolanas que murieron por desnutrición. Sebastián, ¿qué se sabe de estos casos? Así es, Gina. Estas 2 menores llegaron entre enero y marzo de este año aquí a la capital del Valle, procedente de otros destinos del país, pero lamentablemente los especialistas no pudieron salvarles la vida. Una de las menores que murió por desnutrición también tenía signos de maltrato infantil. 2 niñas de 14 y 25 meses arribaron desde Venezuela a distintos puntos de Colombia y luego de presentar cuadros de desnutrición murieron cuando eran atendidas por especialistas en el Valle del Cauca. Una de las pequeñas presentaba signos de maltrato infantil. Una chiquita que llegó al municipio de Restrepo y después es remitida al hospital universitario con condiciones terribles, donde es fácil de observar el maltrato y muere por desnutrición. Los reportes se habrían producido desde marzo de este año, pero solo hasta ahora se reveló la causa del fallecimiento tras exámenes médicos e identificación de las víctimas. Actualmente en el Valle hay más de 200 menores intervenidos por malas condiciones de nutrición. Tengo en este instante una niñita en Roldanillo de 3 años y tenemos 282 niños en Cali en condiciones de desnutrición que requieren ser recuperados. En el departamento, según el reporte de Migración Colombia, hay 58.000 ciudadanos venezolanos, de los cuales 45.000 están asentados en Cali. De esos 58.000 ciudadanos venezolanos, solamente 4.000 están afiliados al régimen subsidiado de salud y en estos momentos las autoridades de salud del departamento del Valle han identificado otros 20.000 reportes que no han podido ser incluidos en el sistema porque están sin legalizar. Después de que tramiten sus respectivos permisos, podrán incluirlos al sistema para ser atendidos en toda la red hospitalaria. Esa es toda la información desde la capital del Valle. Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, y en la capital del país hay alarma en la localidad de Fontibón por la muerte de 2 personas en un amanecedero como consecuencia de una bacteria. Diana Giraldo, ¿ya se conocen las causas de la muerte? Gina y televidentes, muy buenas tardes. Los saludamos en efecto desde el barrio Fontibón Centro. Estamos justo enfrente de la vivienda donde se registró este hecho que tiene conmocionada la localidad de Fontibón. Yo quiero mostrarles, en el segundo piso de este edificio funciona el bar en el que realmente opera un amanecedero, en el que estas 2 personas que fallecieron adquirieron la bacteria y en el que también la adquirió una tercera persona que está siendo revisada o chequeada en el centro hospitalario de Fontibón. Según información suministrada por la dueña de la casa, el billar funciona hace 10 años y hace 4 años está requiriendo al arrendatario que se lo entregue, pero no ha sido posible, ella no lo ha podido recuperar. Nosotros estuvimos hablando con los familiares de las víctimas mortales y les preparamos el siguiente informe. En el segundo piso de esta casa funciona ilegalmente el amanecedero en el que habrían contraído la bacteria las 2 personas fallecidas. Isabel es la mamá de Diana, una de las víctimas. Empezó con fiebre y vómito y eso, en Manaus. Isabel atribuye la muerte de su hija de 25 años al licor que consumió en la noche del domingo. El trago, porque allá envasan trago, en canecas y todo. Según la alcaldesa local, el lugar se encontraba sellado. Ellos tienen una forma de evadir el control, como por ejemplo cerrar las puertas evitando el ingreso de la autoridad. Asimismo, cambian constantemente de razón social, es la forma en que encuentran para burlar la actuación de la autoridad. Entonces, invitar a la ciudadanía también a que tenga una rumba responsable y a los establecimientos a los que vayan, pues también sepan que son establecimientos legales. El segundo piso de esta vivienda se encuentra en pleito judicial. Los ocupantes se niegan a entregarlo pese al pedido de la dueña.
Muy bien, pues también la Secretaría de Salud se refirió a este extraño caso que sucedió aquí en la localidad de Fontibón. El propio secretario de Salud aseguró que se trató de una bacteria conocida como meningitis, la que ocasionó el fallecimiento de estas dos personas y la que tiene entre la vida y la muerte a una tercera. Escuchemos lo que dijo la Secretaría de Salud. Según la Secretaría de Salud, los dos jóvenes que fallecieron en un bar del occidente de Bogotá tenían meningococo, que evolucionó de manera rápida. La bacteria no está relacionada con consumo de alcohol. La bacteria está relacionada con una persona que se encontraba enferma y en ese momento no presentaba sintomatología y lo transmitió a otras personas por un contacto permanente y sostenido. Una tercera persona afectada por esta misma razón se encuentra hospitalizada. Se conocían porque tanto las investigaciones de campo como todo el manejo que se ha hecho han identificado que las tres personas estuvieron en el mismo establecimiento, el mismo día, se encontraron. Esta infección se puede transmitir por un contacto cercano y sostenible. Por besos, por abrazos, por compartir utensilios, por residir en la misma vivienda. El establecimiento nocturno donde sucedieron los hechos está bajo vigilancia y le suministraron medicamentos a las personas que tuvieron contacto cercano. Durante el 2019 van 11 casos de meningitis en la ciudad. Según la información entregada por la alcaldía local de Fontibón, este lugar ya había sido cerrado. Incluso se realizaron en las últimas horas unos operativos y volvieron a poner, como ustedes pueden ver, un sello de clausurado. Se supone que este cierre ya va a ser definitivo, porque aunque los otros se habían hecho, eran provisionales para verificar los trámites y los permisos con los que cumplía o con los que operaba mejor este billar. Se supone que esta clausura ya es definitiva y no podrán volver a prestar el servicio ni de billar ni de amanecedero. Pues bien, con esta imagen nos despedimos por lo pronto desde la localidad de Fontibón. Sigan ustedes con mucha más información en estudio. Diana Giraldo, en CMI La Noticia. Diana, muchas gracias. Feliz tarde. En Soacha, Cundinamarca, denuncian que una entidad que le presta servicios a Medimás no les ha pagado a las enfermeras domiciliarias desde hace 2 meses, a pesar de que la Supersalud autorizó un giro de recursos. Los usuarios están preocupados porque no reciben atención. Los familiares de nuestros pacientes nos están dando plata para asistir a cuidar a nuestros pacientes, para hacer lo que mejor sabemos hacer, que es cuidar a nuestros pacientes. Ella es una de las más de 100 enfermeras de Soacha, Cundinamarca, afectadas por el no pago del salario. La situación ya completa más de 2 meses. Lo que les dicen es que no hay recursos. Procardio es una filial de Medimás. Y pues tenemos entendido que el jueves Medimás desembolsó una plata a las 48 IPS que les adeudaba, pero en ese listado está Procardio, pero nosotros no nos han cancelado absolutamente nada. Este es el sol de hoy, que no me han pagado el mes de marzo. Según el gerente de la cooperativa, los pagos no se han podido realizar por la falta de giro de los recursos de algunas EPS, entre ellas Medimás. Prestamos los servicios de salud y las EPS no generan los pagos correspondientes. Entonces, los primeros afectados que se generan son las personas que trabajan en la salud. Por su parte, Medimás, a través de un comunicado, respondió que recientemente le giró a Procardio 500 millones de pesos pertenecientes a los recursos que había congelado la ADRES. La EPS señaló que no tiene responsabilidades contractuales con las enfermeras que denuncian el no pago de sus salarios. Alerta por el posible resurgimiento de mafias dedicadas al tráfico de heroína. En las últimas horas, la policía antinarcóticos capturó a 4 pasantes o mulas que llevaban esta peligrosa sustancia hacia Ecuador. Las tareas de control y la experticia de los policías les permitieron ubicar en casos aislados 4 personas que pretendían llevar heroína hacia Ecuador. Las 2 mujeres, 2 hombres, las cuales llevaban ingeridos 3.600 gramos de heroína. Una de ellas la lleva también pegada a su cuerpo. Con este hallazgo, se presume la reactivación de pequeñas mafias dedicadas a la producción de heroína en el país para llevarla a los mercados estadounidenses. Están utilizando la modalidad de sacarla a través del sur del país, también porque tenemos cultivos de amapola en esta región, algunos cultivos no muy grandes, pero la sacan a través de Ecuador y de ahí aprovechan para destinarla a otros países, a Norteamérica, a Europa. El precio aproximado es más de $232.000. La heroína es uno de los estupefacientes más poderosos y peligrosos. Se obtiene a través de procesos químicos al látex que se extrae de manera manual al bulbo de la amapola. Se estima que de cada hectárea de amapola sembrada se obtienen 35 kilos de látex, con lo que se pueden obtener hasta 1 kilo de heroína. En el país hay 243 hectáreas sembradas con amapola en los departamentos de Cauca y Nariño.
Por 4 meses más se extenderá la restricción para que vehículos de carga circulen por la calle 13 en Bogotá. Según la administración distrital, disminuyó el índice de contaminación y accidentalidad en la zona. Hasta el mes de septiembre continuará la restricción de vehículos de carga superior a 7 toneladas por el corredor vial de la calle 13 en Bogotá. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, en los primeros 6 meses de aplicación mejoró la calidad del aire y la accidentalidad. No obstante, el gremio de transportadores rechazó la medida. Algunos aseguran que hay vehículos que contaminan más que los de carga. Los Transmilenio cuando van pasando y lo dejan uno tapado de humo, las busetas, entonces no es justo que siempre la gente seamos, que en el gremio camionero siempre tienen la culpa. La contaminación en Bogotá sigue siendo lo mismo, no porque que hayan bajado la hora pico o la restricción de 6 a 8, de 9 a 10. Otros insisten en que con la restricción han tenido pérdidas millonarias en sus labores. Yo soy alquilado y de esto mantengo mi familia. Por ejemplo, de Villao a Bogotá, 2 trancones. Yo vengo de Villao, la vía cerrada. Llega uno aquí, ¿no? Que están en restricción. En las empresas llega uno y ya no alcanza a cargar, no alcanza a descargar, pierde uno demasiado tiempo. Y ya si uno hace un viaje, ya en un día ya toca hacer en 2 días un viaje por el tiempo que uno pierde. Centrales sindicales de camioneros anunciaron su apoyo al paro en diferentes ciudades del país. Un nuevo descubrimiento en nuestro ecosistema lograron biólogos de la Universidad Industrial de Santander con el hallazgo de una especie de serpiente única en el planeta. El reptil de 30 centímetros no es venenoso y posee una gran riqueza y belleza para nuestra biodiversidad. Ella es Atractus martae, la nueva especie de serpiente descubierta por el biólogo e investigador de la Universidad Industrial de Santander, Elson Meléndez Pelayo, en la vereda Esparta del municipio de Santa Bárbara, Santander. Nos encontramos haciendo labores de trabajo cotidiano de la investigación y encontramos unos ejemplares que eran una sorpresa para nosotros porque no coincidían con nada en lo que existía reportado para esta región. Pero, ¿qué hace única a esta culebra? Es única por un proceso de investigación bastante largo que nos llevó aproximadamente 4 años hasta el día de hoy que podemos decir que se logró el objetivo de publicar la especie. Y es única porque no existe en ninguna otra parte del planeta y es diferente a todas sus especies parecidas o similares. Esta serpiente es de las pocas especies que pueden habitar en zonas de páramo por encima de los 2.000 metros de altura, especialmente en las áreas altoandinas. No es venenosa y puede llegar a medir entre 10 a 30 centímetros en edad adulta. Su alimentación es amigable con el hábitat. Por sus características morfológicas externas, internas, la osteología, la coloración tan impresionante que tiene esa serpiente, que es realmente muy llamativa. Es una especie inofensiva, no es venenosa, de hecho vive siempre escondida bajo piedras o en la tierra. La gente casi ni la conoce porque en realidad sale muy poco y es nocturna y se alimenta de lombrices de tierra. El hallazgo generó júbilo entre los investigadores que tardaron 4 años en encontrarla. Para mí es demasiado motivante. Creo que me inculcó desde que empecé en este entonces a ir a campo con él, como esa semillita de la investigación, de ser curioso, de ver por qué las cosas son como son y descubrir como tal la diversidad de Santander, que es pues demasiado diversa realmente. Hay un semillero de investigación, entonces muchos de nuestros estudiantes desde bajos semestres empiezan a trabajar con él y se motivan y encuentran en este tipo de organismos pues un foco de atención y de interés para futuros proyectos de investigación. La especie llevará el nombre de martae en honor a la profesora Marta Patricia Ramírez Pinilla de la Escuela de Biología por su trabajo en la formación de nuevas generaciones de biólogos del país. La UIS donará unos ejemplares de esta nueva especie a otras universidades e instituciones del país para facilitar su desarrollo en investigación. En otras noticias, en 5 meses se han inmovilizado 420 patinetas eléctricas por invasión de espacio público en Bogotá. Ya se conoció el borrador del proyecto de resolución que reglamentará el funcionamiento de estos vehículos, estableciendo sus zonas de parqueo y puntos de alquiler. A través de este proyecto de resolución, la Secretaría de Movilidad reglamentaría el funcionamiento de las patinetas eléctricas en Bogotá. El documento indica que es obligatorio el uso de casco y chaleco reflectivo. La velocidad máxima a la que podrían transitar sería de 20 kilómetros por hora y solo podrían movilizarse por ciclorrutas y vías secundarias, no por vías principales. El borrador señala además que estos vehículos no se podrían parquear en espacio público por invasión de andenes, punto que ha generado polémica entre los peatones, principalmente en el norte de Bogotá, y que además ha dejado 420 patinetas inmovilizadas.
Es una inmovilización como cualquier otro vehículo, se lleva a los diferentes centros de patios, como puede ser Álamos, y ya corresponde a la empresa dueña de esos patinetas, ya sea por el representante legal o sea el dueño, ir y hacer el procedimiento como cualquier otro vehículo. Estamos hablando más o menos de 414.000 pesos por vehículo. Actualmente hay 5 empresas que operan con este nuevo servicio de transporte en Bogotá. Acá en Bogotá tenemos más o menos 1.500 patinetas y en Cali tenemos aproximadamente 700. En más o menos 5 meses hemos hecho más de 500.000 viajes, tenemos más o menos 100.000 usuarios y hemos estimado que hemos ahorrado más o menos 200 toneladas de CO2 en este periodo que llevamos operando en la ciudad. ¿Pero cómo se usan estas patinetas eléctricas y cuánto cuesta? Abres la aplicación. Luego encuentras la patineta en el mapa porque ahí te aparece un vía GPS en donde está la patineta. Le das iniciar viaje. Cuando le das iniciar viaje se activa la cámara. Con la cámara escaneas el código QR de la patineta y ahí ya se desbloquea la patineta. Cuando ya se desbloquea, simplemente le quitas acá el soporte a la patineta, tomas impulso y arrancas. Los puntos donde actualmente prestan el servicio son entre la calle 63 hasta la calle 147, entre la avenida Caracas y la carrera séptima, y desde la avenida NQS hasta el aeropuerto El Dorado, entre la avenida Esperanza y la calle 63. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad será la encargada de determinar las zonas en donde se podrá prestar el servicio, dependiendo del número de cupos y los puntos de parqueo que se establezcan. El horario permitido para el alquiler de estas patinetas sería de 5 de la mañana a 10 de la noche. Hacemos una pausa en CMI Emisión del Mediodía y al regresar espere. Empezó la cumbre entre el presidente Iván Duque y los partidos políticos sobre acuerdos de paz y la JEP. Gracias por continuar con nosotros. El presidente Iván Duque inició hoy los diálogos con los jefes de los partidos para concretar su propuesta de un acuerdo nacional alrededor de los acuerdos de paz con las FARC y el funcionamiento de la JEP. Carlos Ruiz nos entrega el reporte desde la Casa de Nariño. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente Iván Duque comenzó esta ronda de diálogos políticos conversando con el Centro Democrático, con Colombia Justa y Libres y el movimiento de Mira, hablando con ellos sobre el tema de llegar a un acuerdo político para superar la crisis que ha planteado la nueva extradición de Jesús Santrich. El Centro Democrático fijó sus puntos de vista alrededor del cual se debe haber un acuerdo político entre el gobierno y las distintas fracciones que componen el Congreso de la República. Uno de los temas importantes, naturalmente, es modificar la JEP para que los que reincidan después de desmovilizarse en el tema del narcotráfico puedan ser extraditados, como en el caso de Jesús Santrich, pero además para que haya un fortalecimiento de la política antidrogas. Otros puntos que planteó el Centro Democrático fueron tomados en cuenta por el presidente Iván Duque para plantear después a los otros partidos con los cuales está reuniéndose en el día de hoy. El expresidente Álvaro Uribe dijo que alrededor de los puntos que llevó el Centro Democrático cree que debe haber este acuerdo político. Estos son algunos de los temas de ese acuerdo. Nosotros apoyamos plenamente al señor presidente de la República en la búsqueda de ese acuerdo que él está ahora trabajando con las diferentes bancadas del Congreso. Pero después el presidente Duque se entrevistó con Aurelio Iragorri, el director del partido de la U, que fue del expresidente Juan Manuel Santos. Y el señor Iragorri planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo alrededor de los temas que plantee el presidente de la República, no el expresidente Álvaro Uribe. Creo que fue una relación respetuosa en el día de hoy, una comunicación cordial, pero muy decentemente le dije al señor presidente: no permita que funcionarios de su gobierno sigan escupiendo hacia arriba este proceso de paz cuando hay cosas que ya se había adelantado, puntos sustanciales para la implementación de los acuerdos, y hay gente al interior del gobierno que parece que quisiera mandar al traste lo que le permitió a Colombia evitar seguir en un desangre de más de 50 años de guerra.
También estuvo en la Casa de Nariño esta mañana el director del Partido Liberal, César Gaviria, quien se abstuvo de dar declaraciones a la prensa. Y a esta hora está conversando el presidente Duque con el expresidente Andrés Pastrana y con Omar Yepes, director del Partido Conservador. Con Carlos Ruiz desde la Casa de Nariño, CMI, La Noticia. Carlos, muchas gracias. Un proyecto de ley que propone una amnistía para los deudores morosos reportados en las centrales de riesgos ha provocado una aguda polémica en el país. Vamos con Joan Avellaneda y la controversia del día. Joan, buenas tardes. Buenas tardes. El proyecto liderado por 12 senadores busca reducir de 4 a 2 años el tiempo de permanencia del reporte negativo en las centrales de riesgo de las personas que se pongan al día con sus obligaciones. Un borrón y cuenta nueva que además propone que para aquellos que entren en mora y no cumplan, el reporte de centrales de riesgo solo sea por el doble del tiempo que hayan estado en mora y solo hasta un máximo de 2 años. También establece que al cabo de 5 años el reporte en las centrales de riesgo caduque, así el deudor no haya pagado las obligaciones. Y además obliga a las entidades financieras a notificar a los deudores que serán reportados a las centrales de riesgo cuando entren en mora y que cuando se trate de préstamos inferiores o iguales al 20% de un salario mínimo, serán necesarias al menos 2 notificaciones al menos 20 días antes de reportar a la gente. Para los bancos esta propuesta es negativa, pues generará un ambiente propicio para que las entidades terminen por no reportar las moras. Y además va a encarecer los créditos, lo cual terminará afectando a quienes sí pagan cumplidos sus obligaciones, pues las tasas de crédito podrían aumentar hasta 8 puntos porcentuales. Por ello les consultamos a nuestros seguidores el tema con la siguiente pregunta. Un proyecto de ley busca que haya borrón y cuenta nueva para los deudores morosos reportados en centrales de riesgo. Sin embargo, algunos argumentan que esto afectaría a los que pagan cumplidos. ¿Usted cree que debe haber amnistía a morosos? El 70% cree que sí, el 30% cree que no. Hasta el momento hemos registrado 4.151 votos. Veamos ahora las opiniones de nuestros televidentes en la cuenta de Twitter, @CMI La Noticia, y en la cuenta de Facebook del Canal 1. Por aquí tenemos a Jairo que dice: el 90% de los reportados no pagan porque no quieren, simplemente porque presentan problemas económicos. Las entidades deben hacer un muy buen estudio y reportar a aquellos que solo buscan robar y hacerse los quebrados, porque de todo hay en la viña del Señor. Sigan opinando y votando con el hashtag controversia del día en @CMI La Noticia y @Canal 1 Colombia. Mañana analizaremos un nuevo tema. Sigan con más información en CMI, emisión de mediodía. Joan, muchas gracias. Y vamos a cambiar de tema porque 1 de cada 3 familias colombianas padece en alguna enfermedad mental. Así lo reveló un informe del Ministerio de Salud. Ansiedad y depresión son las más comunes y no respetan edad. La enfermedad o trastorno mental es una alteración de tipo emocional, cognitivo o de comportamiento que afecta la emoción, la conciencia, conducta, percepción y hasta el lenguaje de una persona. En Colombia, según el Ministerio de Salud, el panorama por este fenómeno es complejo. 1 de cada 3 familias tiene problemas de funcionalidad por temas de salud mental. 2 de cada 5 personas pueden tener temas de salud mental. Hemos tenido situaciones de suicidio delicadas, no solo en aumento de los intentos de suicidio, sino en suicidios efectuados. Sucede en todo el país, pero con más frecuencia en las ciudades capitales. 2 tipos de enfermedad mental son las que más afectan a los colombianos. La depresión, la ansiedad, son temas de salud mental. La violencia intrafamiliar en la mayoría de los casos es la causante de estos trastornos. Las mujeres son quienes más la padecen, seguido de los niños. Los niños tienen problemas de salud mental. Entonces, los déficits de atención, ese tipo de cosas son temas de salud mental. Por eso, una de las cosas más grandes, como han recomendado expertos mundiales, es sacar de las sombras el problema de salud mental. Ante este panorama, la salud mental se convirtió en prioridad para las autoridades médicas. Una de las medidas es ampliar la red de prevención. Hemos fortalecido el plan básico de servicios con mayor arsenal terapéutico, por ejemplo, para las afectaciones depresivas. Estamos revisitando la habilitación para que haya más inversión en infraestructura. A la fecha, más de 2.000 profesionales de la salud fueron capacitados para darle prioridad a estas enfermedades. Médicos especialistas alertaron de la importancia de consultar de manera temprana por causas como el insomnio o estados de ánimo como tristeza o temor sin razones aparentes. Usted podría estar padeciendo enfermedades mentales de fácil tratamiento. A grosso modo, desde la adolescencia hasta la adultez, está en primera instancia la depresión o las depresiones, los trastornos de ansiedad.
2 enfermedades mentales que en el mundo son tan frecuentes como una gripa, pero que por un factor cultural les impide a quienes la padecen reconocer que están enfermos y por consiguiente no consultan al médico, a un psicólogo o a un psiquiatra. La gente tiene que educarse, tiene que saber que esto no es problemático, tienen que saber que esto tiene solución, que podemos hacer mucho por ellos. Hay que romper el estigma de no ir a consulta, hay que ir. Según los registros, 5 de cada 100 colombianos han consultado al especialista por depresión, una enfermedad que se caracteriza por estados de tristeza sin fundamento, insomnio, no sentir placer por las cosas y frecuente irritabilidad. Otros estados como angustia, preocupación, taquicardia, náuseas y miedo sin razones aparentes hacen parte de los síntomas de la ansiedad. 2 estados mentales causados en algunos casos por factores biológicos o una descompensación química en el cerebro, y en otros los detonantes son de carácter eminentemente social. Y hay determinantes sociales también que ayudan mucho a que esto ocurra. Hay determinantes psicosociales como la falta de trabajo, la falta de oportunidades, las dificultades en el día a día, dificultades de familia, etcétera, que pueden llevar a estreses grandes y a consecuencias en la esfera mental. Para superar esos estados de ánimo es necesario la práctica diaria de una actividad deportiva. En general porque se aumentan algunas sustancias que llevan a que uno se relaje más. Se aumentan unas sustancias que se llaman endorfinas y ellas dan bienestar, dan relajación y ayudan a sentirse mucho mejor a la persona. No tratar a tiempo la depresión o la ansiedad puede llevar a los pacientes a tener problemas de socialización en el colegio, con su pareja o en su entorno laboral. Y en el peor de los casos, a tener ideas suicidas. Para el doctor Carlos Gómez Restrepo, decano de Medicina de la Universidad Javeriana, el Estado debe promover la actividad física de los ciudadanos y la comunidad debe aprender a relajarse, a entablar diálogos constructivos, lejos de la polarización y la amenaza. Que la vida se pueda llevar mucho mejor. El estrés, la ansiedad y la depresión conllevan a graves problemas de salud. Conocimos el caso de 2 jóvenes quienes tuvieron que ser intervenidos por estos trastornos a los que el 80% de las personas no le prestan atención. No me afecta. Daniela Melo duró 1 año siendo intervenida por especialistas. La razón, un cuadro de depresión y no aceptación física que empezó a presentar aproximadamente a sus 22 años. Todo comenzó cuando era pequeñita en el colegio. Me decían como, ay, la gorda, ay, mire la ballena. Y a partir de eso toda la vida fui como, uy, no, soy re gorda, los pensamientos de soy gorda, no me van a querer. Los problemas sociales que tenían su entorno escolar, la falta de apoyo de sus padres y el trastorno emocional que le costó controlar, la llevó a perder por un tiempo la movilidad de sus piernas. Yo me sentía muy triste y me sentía como rechazada. Se me paralizaban las piernas, o sea, era complicado. Contrario a lo que piensa la mayoría de personas, los psicólogos y especialistas en salud mental ayudan a superar estos trastornos que afectan considerablemente la salud. Si fuéramos un poco más alertas ante estas cosas, podríamos hacer una prevención de suicidios importantísima, de depresión, de ansiedad, de chicos consumiendo porque no encuentran otra salida. Entonces, evidentemente, hay que pararle muchas bolas a estos signos. Es igual que cuando uno le empieza a doler una parte del cuerpo. Si uno tiene esta alerta y dice, uy, me está doliendo tal parte, voy al médico a mirar. Si a uno le empieza a doler la vida, le empiezan a doler los pensamientos, le empieza a doler despertarse, pues igual hay que ir a buscar esa ayuda. Pero Daniela no es el único caso. Como ella, cientos de personas padecen estos diagnósticos. Fernando Bareño también sufrió de trastornos emocionales. Cuando sus abuelos fallecieron, presentó episodios de agresividad y ansiedad, comportamientos que creía normales. Era una persona que explotaba muy rápido, en el sentido con los profesores, con mis compañeros. Era un poco altanero, un poco grosero en la forma en que me expresaba. Y en el sentido de mis abuelitos, no tenía con quién de pronto zafar ese dolor. Asegura que estas acciones incrementaron y lo que creía normal empezó a convertirse en una afectación grave en su salud. Yo me desahogaba pegándole a las cosas, golpeaba, por ejemplo, las paredes, tiraba las puertas. Sus comportamientos lo hicieron perder tiempo y personas. Hubiera podido tener una mejor relación en ese momento con muchas personas y no hubiera alejado a tantas personas de mi lado. La ayuda es necesaria, así como importa cuidarse físicamente, hay que hacerlo mentalmente. Estas fueron las palabras finales de Daniela y Fernando, tan solo 2 de los tantos pacientes diagnosticados con alteraciones mentales en el país.
que buscar ayuda a tiempo. Hacemos una pausa en CMI, emisión del mediodía, y al regresar espere, si usted tiene un teléfono Huawei, ¿cómo se verá afectado por las sanciones de Estados Unidos a la empresa china? Ya le contamos. En Noticias del Mundo, cuando se cumple un año desde que Nicolás Maduro fue elegido para su segundo mandato, Venezuela vive la peor crisis económica para un país sin guerra. Desde hace más de 3 días, miles de venezolanos denuncian un grave desabastecimiento de gasolina en varias regiones del país, mostrando estaciones de servicios a reventar con largas filas en las que algunos han tenido que dormir en sus vehículos durante 2 o 3 días para poder llenar los tanques de sus carros. Sin moverme para ningún lado porque no puedo mover porque estoy seco. Paradójicamente, la situación es crítica en estados petroleros como el Zulia, donde el caos reina en algunas estaciones de gasolina que han registrado fuertes peleas por la prioridad que se le estaría dando a aquellas personas que pagan con dólares o comida. Sin embargo, la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, catalogó las denuncias de desabastecimiento como fake news y aseguró que está en la capacidad de suministrar la gasolina que requiere el país. Esta crisis es atribuida en gran parte a la profunda corrupción en PDVSA. De hecho, hoy fue arrestado en España el hijo del ex embajador español en Venezuela, Raúl Morodo, por el presunto blanqueo de al menos 4 millones de dólares procedentes de la petrolera venezolana. Nicolás Maduro, quien hoy celebra un año desde que fue elegido para un segundo mandato en unas polémicas elecciones que no son reconocidas por la oposición ni por gran parte de la comunidad internacional, reiteró que la crisis es el resultado de la persecución y bloqueo del imperialismo, pese a que ayer participó en un juego de softball entre miembros de su gobierno y militares, mientras miles hacían fila para abastecerse de gasolina. Por ahora hay expectativa frente al encuentro que sostendrá Carlos Vecchio, el embajador del autojuramentado presidente interino Juan Guaidó, con el jefe del comando sur de ese país, Craig Fowler, para evaluar alternativas de cooperación para atender la crisis venezolana que algunos sugieren podría ser una intervención militar. Mientras que Bonnie Pretiñez, esposa del preso político Iván Simonovic, publicó la primera fotografía en la que aparece el comisario luego de que fue indultado por Guaidó la semana pasada tras 14 años de arresto. El gigante tecnológico Google suspendió negocios con la empresa china Huawei tras su inclusión en la lista negra de Estados Unidos. El gigante tecnológico Huawei sufre un nuevo revés luego de conocerse que Google dejará de venderle sus productos de hardware y software tras la decisión del gobierno Trump de incluir la multinacional china en una lista negra que prohíbe que empresas estadounidenses hagan negocios con compañías extranjeras que puedan poner en riesgo la seguridad nacional. Con esta medida, los celulares Huawei no tendrán acceso a las actualizaciones de Android, cuyo sistema operativo está instalado en la mayoría de teléfonos inteligentes del mundo. Además, la próxima versión de sus móviles no contará con aplicaciones como Play Store y Gmail. Sin embargo, Google no es la única que anunció que dejará de dar soporte a Huawei, pues otras importantes firmas como Intel, Qualcomm y Broadcom, entre otros, también suspendieron el envío de chips y memorias al gigante chino, una medida que podría perjudicar a los usuarios de tablets o computadores. Por su parte, la compañía asiática aseguró que seguirá ofreciendo actualizaciones y servicios de seguridad a todos sus equipos Android que ya han sido vendidos o incluso a los que están en almacenamiento. Entre tanto, el gobierno chino también se pronunció y reiteró su apoyo a la compañía para que se defienda en medio de esta tormenta comercial y tecnológica con Estados Unidos. Sin embargo, con este nuevo bloqueo, Huawei podría estar al borde de la mayor crisis desde que la administración Trump le declaró la guerra. Y continúa la tensión entre Estados Unidos e Irán. El presidente Donald Trump afirmó que el fin de Irán será inminente si comienzan un enfrentamiento. Por su parte, Irán anunció que multiplicó la producción de uranio. El periodista Víctor de Currea Lugo está en Irak. Víctor, ¿qué puede pasar ahora en Oriente Medio? Buenas tardes. Si de algo podemos estar seguros en Oriente Medio es que nadie sabe lo que va a pasar en las próximas horas. La información que se tiene es preocupante en cuanto a las tensiones que se van dando entre el gobierno de Irán y el gobierno de los Estados Unidos. Sabemos que en caso de una confrontación eso incendiaría no solamente la República de Irán, sino países como este desde el que les hablo, Irak, donde hay una importante presencia de la comunidad chií que saldría a cerrar filas alrededor de Irán. De la misma manera sería lo que sucedería en países como Líbano, Yemen o Bahrein en la zona. Desafortunadamente, Donald Trump decidió romper
de manera unilateral el acuerdo de paz que tanto esfuerzo costó. Significa una reactivación no solamente de la carrera nuclear iraní, sino las nuevas preocupaciones en la zona. En el caso particular de Irak hay mucha preocupación, pero también hay una agenda local sin resolver. Aunque el Estado Islámico ha sido derrotado, lo cierto es que en la zona de Dilaya ayer hubo un ataque que dejó 7 personas muertas y 25 personas heridas. Y no dejan de suceder ataques esporádicos, carros bombas y asesinatos por parte de los reductos del Estado Islámico. Es difícil saber qué va a pasar en Oriente Medio, pero lo importante es entender que esto no se decide por las fronteras de los estados, si es Irán, Irak, Turquía o Siria, sino que se define por las agendas también económicas, como el petróleo, culturales, como el caso de las tensiones entre kurdos y árabes en el caso de Irak, o religiosas, como son las tensiones entre suníes y chiíes, que intentan apropiarse por parte de Arabia Saudita y de Irán. Víctor de Correa Lugo, desde Sulemanía, Irak. Víctor, gracias. Al menos 11 personas murieron tras un tiroteo en un bar de Brasil. Hombres entraron en el lugar encapuchados y armados, dispararon contra clientes y trabajadores del local. El hecho, que estaba siendo investigado por la Policía Federal, podría deberse a un ajuste de cuentas entre bandas rivales de narcotraficantes que se disputan en zonas de influencia. Las autoridades francesas se vieron obligadas a evacuar y a cerrar las puertas de la Torre Eiffel ante la presencia de un hombre que escalaba el icónico monumento. Los equipos de bomberos llegaron al lugar para alcanzar al hombre que se encontraba llegando a la cima de la torre y que aún no ha sido identificado. La policía investiga las causas que lo habrían llevado a escalar la fachada del emblemático símbolo francés. Última hora en CMI. Mucha atención, acaba de empezar el traslado del exguerrillero Jesús Santrich desde el búnker de la Fiscalía hacia los juzgados de Palo Quemao. César, buenas tardes, ampliación de la información. Llena de televidentes, así es, mucha atención porque acaba de ser desplazado desde las instalaciones del búnker de la Fiscalía Jesús Santrich, quien estaba acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad. Pues recordemos que tendrá que enfrentar una audiencia de imputación de cargos por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir en las próximas horas. Pues fue trasladado, mucha atención porque acaba de ser trasladado a los juzgados de Palo Quemao y llegará en los próximos minutos para comparecer ante un juez de control de garantías. Desde el búnker de la Fiscalía, César Melo, CMI, La Noticia. César, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa en CMI, emisión del mediodía, y ya regresamos. Bienvenidos, esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Empezamos por lo bueno. Un nuevo descubrimiento en nuestro ecosistema lograron biólogos de la Universidad Industrial de Santander con el hallazgo de una especie de serpiente única en el planeta, el reptil de 30 centímetros que no es venenoso. Ella es Atractus martae, la nueva especie de serpiente descubierta por el biólogo e investigador de la Universidad Industrial de Santander, UIS, Elson Meneses Pelayo, en la vereda Esparta del municipio de Santa Bárbara, Santander. Se caracteriza por ser una serpiente pequeña y con hábitos nocturnos. Lo malo, la violencia en Medellín. A 283 ascendió la cifra de muertes violentas en lo que va del año. En menos de 48 horas fueron asesinadas 7 personas. La principal causa de los homicidios es por el enfrentamiento entre bandas armadas que se disputan el control territorial y el microtráfico. Y lo feo, el atentado a la líder social de los Montes de María, Mayerly Angarita Robles. La mujer fue atacada por sicarios que le dispararon en Barranquilla y gracias a su esquema de seguridad resultó ilesa. Mayerly lleva una lucha social por los desaparecidos en una de las regiones más golpeadas por la violencia paramilitar. La líder social busca el rastro de su mamá desde hace 30 años. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Y hasta aquí las noticias en CMI, emisión del mediodía. Gracias por acompañarnos. Los dejamos con ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Y a las 9 de la noche no se pierde la emisión central. Que tengan una feliz tarde.